El Señor es bueno, tan misericordioso que nos bendice con la presencia de todos nuestros hermanos que ya han sido presentados. Ayer, como dijeron ellos, tuvimos un tiempo muy lindo, pero me quebranta el corazón, como pueden ver, lo talentoso que son estos hermanos, estos jóvenes, y tienen tantos talentos que en estos días que hemos estado con ellos, hemos podido ser parte un poquito de todos los talentos que ellos tienen, y lo que me quebranta el corazón es verlos que ellos por la gracia de Dios, han decidido rendir esos talentos para servir al Señor con mucho sacrificio. Ellos vinieron aquí imagínense, de diferentes lugares, lejos, cubriendo sus propios gastos, y ayer verlos servir fue un gozo también. Por darles un ejemplo, bueno, dejaron este lugar mejor quizás de como lo encontraron. Allá abajo en la cancha fue el almuerzo, y al finalizar el almuerzo eso quedó impecable, y verlo a cada uno de ellos limpiando y recogiendo cada papelito, cada basurita, fue realmente, ha sido un refrigerio, y oírlas cantar, ¿verdad? Que nos han bendecido mucho, hermanos. Vamos a ver si al final nos vuelven, ¿verdad? Tal vez se animan y entonan otro canto al final cuando oremos. Y lo que vamos a hablar esta mañana, hermanos, tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando, porque vamos a hablar acerca de dar. Y el domingo pasado, esta es una palabra que por algún tiempo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Es una palabra que por algún tiempo he tenido ahí en mi mente, en mi corazón. Marcos capítulo 12. Pero el domingo pasado que Josué pues compartió la palabra, y al escucharlo me inspiró a poder, vino a mi mente este mensaje. Nunca he hablado de esto, creo, así como vamos a hablar hoy, pero me inspiró y pensé que era un buen tiempo, y yo creo que sí es el tiempo para hablar de esto, y no hay nada de coincidencia, ¿verdad?, en todo lo que Dios hace, porque Dios es perfecto, el reloj de Dios es perfecto, el reloj de Dios está bien sincronizado. Y esta es una historia muy conocida, y cuando hablamos de dar, hermanos, hablamos de amor. Dar tiene que ver con amor, porque el mundo piensa que amar o amor es recibir, ¿verdad? Eso es lo que el mundo piensa, que amar es recibir, pero la Biblia nos enseña que amar es dar, y que es mejor dar precisamente que recibir. Entonces, cuando hablamos de dar, hablamos del corazón, hablamos del amor, hablamos de amar a los demás, y sobre todo de amar a Dios. Y aquí los últimos versículos del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos es la historia de aquella viuda, es la historia de esta viuda, ¿verdad? Que dio al Señor en el templo, y que Jesús estaba ahí y observó lo que ella hizo. Pero dice así el versículo 41, leamos la palabra del Señor. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, dice, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Bueno, todos iban y echaban ofrendas, dinero en el arca. Dice: y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas eran las 2 monedas más pequeñas, eran monedas de cobre muy pequeñas, eran las monedas en aquel tiempo de menor denominación. 2 blancas, o sea,
como dijéramos ahora, 2 pennies, ¿verdad? 2 centavitos de esos que ni nos gustan, ¿verdad? Que hasta le hacen estorbo a usted y me hacen estorbo a mí quizás muchas veces. 2, más o menos equivalente a 2 centavos. Eran 2 monedas parecidas al centavo, al penny. O sea, dice un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, dice, todo su sustento. Entonces, hermanos, vemos en la historia, vamos a hablar de 3 personajes y esos van a ser nuestros 3 puntos esta mañana, porque Jesús mismo está haciendo una comparación. Él hace una comparación. Nosotros normalmente enseñamos y normalmente decimos no hay que andarse comparando, pero es aquí Jesús mismo que mira a todo el pueblo, dice, todas las personas, todo el mundo, toda la gente iba al cofre de las ofrendas y echaba su dinero, echaba sus ofrendas, y obviamente podemos ver que era una costumbre que la gente ahí en Jerusalén, los judíos, era parte de su culto, de su adoración, el dar ofrendas, y todo lo hacían, y estaba perfecto eso. Pero Jesús quería enseñarles una lección a sus discípulos, y usted es un discípulo, una discípula, somos discípulos de Jesús, y quiere el Señor que nosotros también aprendamos hoy esta lección que Él le quiso dar a sus discípulos. Él nos la quiere dar hoy, esta mañana. Entonces, aquí encontramos al menos, dijéramos, vamos a enfocarnos en 3 personajes. Hay 2 que se mencionan aquí y hay otro que no. Vamos a leer los versículos anteriores después, pero hay otros que estaban ahí implícitos. Número 1, vamos a leer de una vez el versículo 38 al 40, los versículos anteriores, porque la comparación y la pregunta que Jesús se hace y responde aquí es, y pudiéramos decir, ¿quién dio más? Eso es lo que Jesús está comparando. Jesús está comparando a todos los que echaban ahí sus ofrendas, y Él dice, ¿quién dio más? Es como que la pregunta que Él le hace a sus discípulos. Mire los versículos anteriores, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto, dice, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, están aquí, hermanos, la viuda, ¿verdad? La viuda, y una viuda pobre. Ese es un personaje que vamos a estar considerando cómo ella dio. Pero también dice Jesús que él vio cómo los ricos echaban sus ofrendas. Los ricos, dijéramos los ricos, los pobres, son los 2 grupos. Y en tercer lugar vamos a hablar de los religiosos, de los que estaban a cargo del templo, los que, pudiéramos decir, los que vivían del templo, los que vivían de las ofrendas, los que servían a Dios ahí en el templo, los escribas, los ¿cómo se llaman? Los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ellos vivían del templo, ellos vivían de las ofrendas. Entonces, tenemos los que vivían de las ofrendas, los ricos y los pobres. Yo creo que ahí nos incluye a todos los que estamos aquí esta mañana. Algunos de nosotros quizás somos muy pobres, porque cuando habla aquí de la viuda está hablando de pobreza extrema, no como algunas veces, ¿verdad? No, es que yo pobrecito. Digo, yo soy un pobrecito, pensamos nosotros, pero en realidad no, quizás no somos tan pobres.
Pero cuando habla de la viuda está hablando de los que son pobres, 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 pobres de verdad, de pobreza extrema. Y cuando habla de los ricos está hablando de las personas acomodadas, que tienen sus comodidades, que tienen ciertos recursos. Pero también está aquí incluido aquellos que vivimos de las ofrendas, que recibimos un salario de la iglesia, o que de alguna manera recibimos algún ingreso de lo que pasa y de lo que la iglesia hace de sus ofrendas, o de lo que la iglesia hace de sus ministerios, qué sé yo, cualquier cosa que sea. Entonces Jesús, hermano, les recuerda a sus discípulos que lo que las personas daban y echaban en el cofre de las ofrendas era lo que no era lo que daban a los hombres, no lo estaban dando a los hombres, no lo estaban dando a la iglesia, sino que lo que ellos ponían en esos cofres ahí en el templo en Jerusalén era lo que ellos daban a Dios. No era lo que daban a los hombres, no era lo que daban a la iglesia, era lo que daban a Dios. Jesús les está haciendo ver eso, que era lo que ellos daban a Dios, era la adoración, esas cantidades, porque Jesús habla de cantidades aquí, y esas cantidades era su adoración a Dios. Era la manera en que ellos honraban a Dios con sus bienes, con sus posesiones, con lo que Dios mismo les había encargado y les había encomendado. Y si ellos, los discípulos, no nos dice el relato que dijeron, pero casi pudiéramos asegurar que si ellos hubieran respondido esa pregunta, ¿quién dio más? Ellos inmediatamente hubieran dicho, los ricos dieron más. Porque cuando nosotros pensamos en cantidad, en más, en qué es más, en qué es menos, obviamente porque así nos enseñaron desde muy pequeños, ¿verdad? Cuando fuimos a la escuela nos enseñaron el sistema métrico o nos enseñaron el sistema inglés de medición y sabemos que 2 metros es más que 1 metro o que un pie es más pequeño que un metro, y nosotros conocemos los sistemas de medición, ¿verdad? Los sistemas de medición terrenales. En este caso, un sistema, dijéramos, monetario. ¿Quién dio más? Estos dieron más porque dieron 20, pero esta dio solo 2 centavos. No, el que dio más fue el que echó 20, hubieran respondido los discípulos. Pero Jesús dice totalmente lo contrario. Lo contrario. Él dice que la que dio más, los que dieron más, la que dio más fue la viuda pobre. Además de viuda, Jesús enfatiza y dice que era pobre. Una viuda pobre. Él enfatiza eso y dice, ella echó más, ella dio más. Porque el sistema de medición que Jesús usa no es el monetario, no es el sistema métrico, el sistema inglés o el sistema internacional de medición, sino que el sistema de medición que Jesús ocupa es el sistema celestial. Y es como que Jesús les está diciendo, cuando ustedes ofrendan, cuando ustedes dan, Dios está viendo lo que echan en el cofre de las ofrendas. ¿Cuánto vale eso? Dios está valorando lo que nosotros le damos a Él, la manera en que le adoramos. Entonces, ¿cuál es ese sistema celestial? Solo déjenme decirles esto acerca de ese sistema de medición celestial. La vara, dijéramos, o el estándar que Dios ocupa para medir todo lo que hacemos es muy distinto. Esa vara divina, hermanos, es el Evangelio. Esa es la vara de Dios, ese es el estándar de Dios, como hemos cantado preciosamente esta mañana. Hemos cantado del Evangelio y ese es el estándar, esa es la vara de medición de Dios, y es una vara que está muy, pero muy alta. Cuando Dios mide las cosas, siempre las mide a través de esa vara, de esa medición del Evangelio. Por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15,
Como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál es la vara que ocupa Jesús para comparar el amor? Como Dios lo había amado a él. O por ejemplo, Pablo dice en Efesios 4, dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dice, ¿y cómo podemos perdonarnos unos a otros? Así dice, como Dios te perdonó a ti, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonen como Dios los perdonó. Amen como Dios los amó. Entonces, la medida celestial, el sistema de medición celestial es el Evangelio. Es lo que Dios ha hecho, porque Dios es el Evangelio. Entonces, hablemos, hermanos, un poquito de cada uno de estos grupos de personas. Y yo espero que usted se incluya en alguno de estos. Amén, hermano. Porque aquí yo creo que todos, ¿no? Vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar hablando de los pastores. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo, hermano? Para que no diga que yo a usted le estoy... Primero me voy a predicar yo mismo. ¿Qué les parece? Pero con los pastores vamos a incluir los que, por ejemplo, reciben un sueldo en la iglesia. Hay hermanos que trabajan en la iglesia, o cuando digo en la iglesia, incluye la escuela, en el caso nuestro la fundación, y de alguna manera los que reciben algún ingreso aquí de lo que pasa aquí, pues en el templo, en las instalaciones, por ejemplo los hermanos de los cafetines, aquí arriba y abajo, los que trabajan en la bookstore, los que reciben un salario, o algunos de ustedes que le venden servicios a la iglesia, distintos tipos de servicios. Entonces todos nosotros, empezando con los pastores, recibimos un salario, ¿verdad?, de la iglesia. Recibimos nuestro sustento o una parte de nuestro sustento de la iglesia. Los líderes religiosos, los escribas, los fariseos. Entonces, hermanos, en Lucas capítulo 19, versículo 45, Lucas nos describe este acontecimiento, porque quiero poner un poco de contexto, de perspectiva a lo que vamos a decir, lo que estaba pasando y lo que Jesús dice en el versículo 39 acerca de ellos, de los líderes religiosos. Que obviamente los líderes, hermanos, nosotros deberíamos ser los que demos el ejemplo en estas cosas. Pero dice Jesús, dice esto, dice, hablando de las viudas, dice, estos las devoran las casas de las viudas. Esa era la forma en que ellos se conducían. Pero aquí en Lucas 19, 45 y 46 dice que en cierta oportunidad Jesús, entrando en el templo, dice, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, algunos dicen, hermanos, que esto ocurrió una vez, otros piensan que por lo menos 2 veces Jesús hizo eso, ¿verdad? Y nosotros hemos visto las películas, lo leemos en diferentes partes de los evangelios, cómo Jesús llegó y limpió literalmente la casa de Dios, el templo de Dios, por todo el comercio y todo lo que ocurría allí adentro, de cómo se había corrompido el sistema de ofrendas, cómo ellos vendían las ofrendas allí, los corderitos y todos los animalitos, los palominos, habían hecho un sistema complejo de negocio allí y corrupto, además de las ofrendas. Los líderes religiosos de ese momento habían corrompido literalmente todo el sistema de adoración, el sistema de ofrenda, y por eso Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Era la corrupción en medio del templo, hermanos, era algo, dijéramos, espantoso. Pero no era algo nuevo que había ocurrido en Israel en los días de Jesús,
Ya en los días del sacerdote Elí, había ocurrido algo parecido cuando Dios envió al profeta a Elí y a reprenderlo literalmente, y le dijo en la primer libro de Samuel, el profeta le dijo al sumo sacerdote Elí, le dijo estas palabras: ¿por qué? Le dijo, habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y así pudiéramos seguir leyendo. Pero Dios reprendió a Elí y de hecho lo sacó literalmente del sacerdocio, porque Elí había corrompido las ofrendas y había permitido que sus hijos hicieran cosas que Dios había dicho que no se debían de hacer con las ofrendas, y Dios lo quitó y desechó a sus hijos y quitó a Elí del sacerdocio, y ya no, su descendencia continuó como se había establecido. Pero eso se repitió en diferentes momentos, y Jesús mismo, cuando vino en carne, lo vemos limpiar el templo y decir estas palabras. Dice el versículo 39 que, mire, dice que ellos devoraban las casas de las viudas. ¿Qué quiere decir Marcos cuando dice que devoraban las casas de las viudas? ¿Qué quiere decir, hermano? Lo que quiere decir es, literalmente, es que ellos estafaban a las viudas por pretexto, por usando cuestiones obviamente religiosas. Literalmente las estafaban, las extorsionaban. Hoy que está de moda, ¿verdad?, la extorsión. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas y todos los que trabajaban en ese ambiente, de lo que era el judaísmo, estafaban y extorsionaban a las viudas. Literalmente hacían esto. Porque, hermanos, si bien es cierto, ya vamos a hablar de la viuda y lo que Jesús exalta de esta mujer, seguramente era una anciana, era una mujer mayor. Jesús exalta el corazón de la viuda, pero los líderes religiosos no deberían de haber permitido, que ella hiciera eso. Los líderes no debieron haber permitido que la viuda echara su último sustento y que se muriera. Porque la Biblia nos enseña, el Salmo 68 dice que Dios es padre de huérfanos y que Dios es defensor de viudas. Ese es nuestro Dios en su santa morada, dice el Salmo 68. Él es defensor de viudas. Pero los líderes religiosos, en vez de defender y de proveer y de cuidar a esa viuda que estaba ahí en el templo adorando a su Dios, en vez de proveer para ella, le estaban quitando lo último que esta viuda tenía, y era la forma en que ellos se comportaban. No le importaba que fuera una viuda, no le importaba la condición en que pudiera estar, pero ellos literalmente devoraban las casas de las viudas. O sea, les sacaban, les exprimían y le sacaban todo lo que pudieran sacarle, y no importaba que echaran las últimas 2 blancas de su sustento en las ofrendas. Pero eso no lo miraba bien nuestro Dios. Por eso les dice: guárdense, guardaos de ellos. O sea, lo que quiere decir era: no sean como ellos, no se comporten de esa manera. La iglesia es llamada a cuidar de las viudas. Pablo le da instrucción a Timoteo, a la iglesia, de que tenían que cuidar de las viudas. Obviamente dice a las que en verdad lo son, porque algunas quizás no, pero por eso Pablo era específico. Dice a las que no tienen familias o a las que están muy ya mayores, que no pueden trabajar. 1 Timoteo 5, solo quiero leerles un par de versículos aquí.
Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, dice en el versículo 3 Pablo a Timoteo. En el 9 dice, sea puesta en la lista, o sea, la viuda, solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, Dios, hermanos, que es protector de viudas, manda a la iglesia que cuide a las viudas. Ahorita, ¿verdad? Tenemos una viuda que clasifica en todos los sentidos en esto que acabamos de leer, la hermana Glorita, que probablemente esta semana la van a hospitalizar por su cáncer. Y gloria a Dios por todos los hermanos que han estado apoyando. Ustedes saben que no acostumbramos mencionar nombres de lo que damos y de lo que hacemos. El hermano Warry mencionó algunos nombres, pero eso solo es un ejemplo de la generosidad de muchos de ustedes, de muchos de nosotros, y gloria a Dios por eso. Pero Dios manda a la iglesia, a los pastores, a los líderes, nos manda que cuidemos de las viudas, pero ellos no las cuidaban, sino que devoraban sus casas, dice Jesús, y estaban permitiendo que ellas dieran lo último, cuando ellas deberían de recibir en vez de estar dando. Ese era el punto. Ahora, nosotros como pastores, como líderes, debemos de hacer la diferencia y debemos de dar el ejemplo en esto. Hermanos, los que recibimos de alguna manera ingresos de lo que Dios nos da a través de las ofrendas y todo lo que pasa aquí, debemos de dar el ejemplo de cómo damos. Ese es el punto. Dios ha sido muy paciente, lo fue con Elí, lo fue con sus hijos, pero la paciencia de Dios no la debemos de tomar como indulgencia, hermanos. No debemos de confundir la paciencia de Dios. Cada uno de los que trabajamos en la iglesia y que recibimos ingresos, sueldos, salarios, lo que sea a través de la iglesia y a través de los ministerios de las iglesias, debemos ser los primeros en dar el ejemplo en nuestra adoración con lo que damos a Dios. Pero ¿sabe cuál es el punto de lo corrupto, de que se había corrompido en aquellos días? Es que no adoraban a Dios con lo que recibían, sino era una rapiña. Era una rapiña lo que había, y solo pensaban en obtener más y más, pero no adoraban en verdad a Dios con lo que ellos recibían. Y si nosotros no lo hacemos, no nos haremos semejante a ellos, amados hermanos. Pero no sé qué pasa, pero no solo pasa aquí, pasa en todas partes. Los pastores, los líderes, los que sirven, los que trabajan en las iglesias, no dan, no diezman, no ofrendan, no adoran a Dios con lo que Dios les concede. Y yo no entiendo por qué, cuando somos los primeros que debemos de hacerlo y debemos de dar el ejemplo en esto. Nosotros debemos de dar el ejemplo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, los que recibimos. Porque si no, nos vamos a convertir en semejante a estos de quienes estamos hablando, que solo miraban la manera, hermanos, de la corrupción tenía que ver con que ellos vivían y buscaban sacar el mayor provecho posible del culto a Dios y de todo lo que pasaba alrededor del templo, pero eran incapaces ellos mismos de despojarse de sus bienes, de sus ingresos para servir a Dios y dar a los demás. Las viudas debían de cubrirse y protegerse, pero eran víctimas de estos líderes religiosos y de los que servían en el templo y alrededor del templo. El Señor nos ayude a los que trabajamos aquí, hermanos. Los pastores somos los primeros, los líderes que debemos de dar el ejemplo, la secretaria, los maestros,
los hermanos de los cafetines, y etcétera, etcétera, los ordenanzas, los que trabajan en esto, los que trabajan en lo otro, todos nosotros somos los primeros que debemos de honrar a Dios con lo que Él nos concede. Amén, hermano. Hoy sí puedo hablar de ustedes, hermano. Me dan permiso, ¿verdad? Bueno, hablemos de los ricos y dejemos a la viuda de último, porque ese es, Jesús la exalta. Dice, los ricos echaban mucho, dice. Pero cuando hablemos de los ricos, hermanos, no pensemos que nosotros, cuando pensamos en los ricos, como vemos mucha televisión, quizás pensamos en los ricos y famosos, en Rockefeller, ¿verdad? Pensamos en Rockefeller, pensamos en los ricos de Hollywood y decimos, yo soy pobre, digo. ¿Verdad? Cuando nos comparamos con el de Microsoft, con el señor Slim de las comunicaciones y nos comparamos con otros, los millonarios del mundo que tienen millones y millones y millones, entonces al compararnos con ellos digo yo, qué pobre soy yo, soy muy pobre. Pero hermanos, debemos de compararnos con los que son pobres de verdad. Pobreza. Le quiero dar algunos números. Se dice que, imagínense, más o menos son 7,000 millones de personas en el mundo. 1,300 millones de personas, hermano, 1,300 millones de personas en el mundo viven con $1 al día. 1,300 millones. Yo dudo si habrá alguien aquí, quizás unos 2 o 3, pero todos nosotros no vivimos con mucho más que $1 al día. ¿No es cierto? Se nos nota, hermano, en los cachetones que estamos, ¿verdad? Se nos nota. Pero 1,300 millones de personas en el mundo viven con $1. 2,800, o sea, más del doble, viven con $2 al día. O sea que si sumamos eso, hermano, 2,800 más 1,300 son 4,100 millones de personas. Más de la mitad viven con $2 o menos al día, familias. Imagínense. Entonces, si nos comparamos con ellos, ¿qué somos todos nosotros, hermano? Pobres, ricos. Bueno, si usted clasifica, ya vamos a hablar de usted. Al final vamos a dejar a los pobres. Ahorita estamos hablando de los ricos, de todos los que estamos, de la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Amén, hermano. ¿Están conmigo? No se están enojando, hermano. Ah, no, ¿verdad? Fíjese, bueno, la desigualdad en el mundo es tremenda y no es por falta de recursos, pero se dice que 1 de cada 4 personas tiene un techo seguro, más o menos un 25%. Si usted tiene una casa, ya sea que la alquile o que sea propia, pero que el techo no tiene muchas goteras, usted es del 25% más rico de las personas que viven en este mundo. Si usted tiene un techo seguro, usted es del 25% más rico. Y se dice que según las estadísticas, 1 de cada 7 personas tiene carro. O sea, si usted tiene carro, aunque se le quede de vez en cuando, ¿verdad? Si usted tiene carro, usted está clasificado dentro del 14% de las personas más ricas del mundo, 14%. Y ya si tiene 2, ya no tengo datos, hermanos, pero usted puede imaginarse. Bueno, eso solo lo digo, hermanos, para que no sigamos pensando que somos pobres. Ahora, ¿qué es lo que Jesús? Fíjese que Jesús no se centra en qué tanto daban, aunque Él dice que daban mucho, daban bastante, daban mucho, dice el relato de Marcos. No era poquito lo que daban mucho. Pero ¿cuál era el problema que Jesús señala aquí? Que dice que daban de lo que le sobraba.
Sí, a alguien 1 millón le puede sobrar. Con 1 millón la mayoría de nosotros, todos nosotros que ya resolvemos mucho, la mayoría de nuestros problemas financieros si los repartiéramos. Pero hay personas que 1 millón le puede sobrar. Dice que ellos daban de lo que les sobraba. En otras palabras, ¿cómo se le llama a eso, hermano? A dar de lo que le sobra. Mire, dar de lo que le sobra es como cuando usted va en su vehículo, porque usted y yo que tenemos vehículos somos del 14% más rico del mundo, y cuando se pone en rojo el semáforo usted hace el alto y entonces llega alguien y le toca la ventana porque además tiene aire acondicionado su vehículo. Y entonces le tocan la ventana para ver si usted la baja y entonces usted, ¿verdad? Quizás porque nos molesta muchas veces y entonces usted dice, le hace alguna seña y empieza a leer ahí en la gaveta del vehículo o ahí por la palanca de velocidad y encuentra una moneda que usted no la tenía contabilizada dentro de sus tesoros y agarra la moneda y se la da a la persona y la persona se va muy feliz, muy contenta con la monedita esa. Entonces usted le dio ¿qué? Una limosna. Los ricos daban mucho, pero eran limosnas las que daban. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eran limosnas, o sea, daban de lo que les sobraba. Ahora, dar de lo que nos sobra, hermanos, contradice el evangelio que hemos creído. Ese es el punto. Dar de lo que nos sobra contradice el evangelio que decimos, que creemos y que cantamos y que vivimos. Una moneda que ha quedado ahí de lo que nos sobra. Pero Dios, hermanos, no nos dio de lo que nos sobraba, de lo que le sobraba a Él. Dios no dio de lo que le sobraba, Él lo dio todo. Él dio a su propio Hijo, Él se despojó, dice la Escritura. Él se hizo pobre por amor de nosotros, Él se despojó de todo. Y ese es el evangelio, y esa es la vara de medir, ese es el estándar que Dios ha puesto en frente de nosotros. Por eso dice Pablo, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué le diremos al Señor en aquel día, hermanos, cuando nos pida cuenta? Porque a veces decimos, yo he platicado, he escuchado a muchas personas y a veces alguien, para empezar, ¿y por qué no diezma, hermano? Dice, es que eso era del Antiguo Testamento, decimos los más cristianos. Los que conocemos más la Biblia decimos, eso era del Antiguo Testamento. Nunca estuve tan claro de eso, quizás le vamos a decir al Señor, de esa doctrina, de esa enseñanza. ¿Y por qué no apoyaste mi obra en otros lugares? Porque aquí había más necesidad, le vamos a decir. Aquí había más necesidad, Señor. Algunas veces di algunas limosnas para los pobres, porque tú sabes que yo era muy pobre también. Tú sabes mi condición, Señor, que no me alcanza. Esas son nuestras oraciones, ¿sabes? Señor, no me alcanza, tú sabes, tú eres misericordioso, tú eres paciente. Tú me entiendes, no me alcanza. Y si escucháramos al Señor, Él nos preguntaría, ¿y para qué no te alcanza? Nos diría el Señor. ¿Para qué no te alcanza? Para pagar mis deudas, Señor, tú sabes cómo estoy, la situación, las deudas, Señor. Y entonces Él diría, ¿cuáles deudas? Las que hice para cubrir mis necesidades. Tú sabes, mis hijos, la familia, mi esposa, Señor, es tan exigente. Quiere ir al salón por lo menos 2 veces a la semana. Señor, tenía que cubrir. Tú quieres que tenga contenta a mi esposa y mis hijos. La letra de la casa, la letra del carro, por supuesto, el colegio, el almacén, el súper. Señor,
Y quizás el Señor nos va a decir, ¿nunca escuchaste que yo les dije no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los incrédulos buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No confiaste en mí, nos dirá el Señor. No me tuviste por tu Dios, por tu sustentador, por tu proveedor. No confiaste en mí, nos va a decir el Señor. No era yo tu Dios. No me pusiste a mí en primer lugar. Y pudiera ser una conversación como eso, pero hablemos de la viuda, hermanos, para terminar. La viuda, regresemos ahí a Marcos. La viuda era pobre en cualquier sentido que lo podamos analizar. Una definición de pobreza es que, dice, es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como alimentación, vivienda, educación, asistencia de salud, acceso al agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven la historia, hermanos, mire ahí su Biblia un momento. Porque el punto de Jesús es, ¿quién dio más? Y cómo Jesús está midiendo eso. Ese es nuestro punto esta mañana. ¿Quién dio más y cómo Jesús está midiendo lo que cada uno dieron? Y Él dice, les aseguro que la viuda echó más, que la viuda dio más. Ahora quiero recordarles, antes de terminar hablando de la viuda, de que los fariseos, que los escribas, hermanos, eran muy fieles para dar sus diezmos, según lo que Jesús dijo. Ellos eran muy fieles. Dice, ustedes diezman la menta, el comino, y diezman hasta lo más mínimo diezman. O sea, ese no era tanto el punto, no es el punto aquí si diezman o no diezmaban. Ellos, a los que más critica, ellos diezmaban y eran cabales para diezmar. El punto no es si los ricos diezman o si no diezman, sino que el punto es cuánto damos. Y el punto no es qué tan pobre es usted, porque aquí ninguno quedamos exentos de esto, ¿no es cierto? Si usted dice yo soy tan pobre que no puedo honrar a Dios con lo que tengo, debería de evaluar bien eso. Porque aquí estamos incluidos todos. Y a todos el Señor nos va a pedir cuenta de cómo damos. Cómo su pueblo dio, cómo su pueblo lo honró con sus bienes, con sus posesiones. Porque la medida celestial de si estamos bien o estamos mal en esta área no es el diezmo, hermano. Yo por eso ya decía, dirá alguien. No, no es el diezmo, porque el estándar es el evangelio, el estándar es darlo todo. No es la 10ª parte el estándar, es el 100% de lo. El punto es, ¿qué hacemos con el 100% de lo que Dios nos da? Ese es el punto aquí. No es, ¿qué hacemos con el 10%? Como muchos cristianos dicen, es que, y pastores que dan ganas de bajarlos de los púlpitos, ¿verdad? Dicen, no, déle el 10% al Señor y usted lo demás, imagínese, Dios le deja el 90% para que usted haga lo que quiera con él. Eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Dele el 10% a la iglesia o dele el 10% a esto, a lo otro y el 90% ahí. Vea usted qué hace con eso. ¿No es eso lo que Jesús está alabando y lo que Él está diciendo aquí? Él está diciendo, ¿qué haces con el 100% de lo que te doy? ¿Qué está
estás haciendo y cómo tú me incluyes en eso. Cómo estoy presente yo en el 100% de lo que tú tienes, de lo que yo te doy, con lo que yo te bendigo. ¿Por qué el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo? ¿Por qué Jesús nunca enfatizó el diezmo? Porque esa no es la vara de medir. La vara de medir es el Evangelio. La vara de medir es el 100% en el Nuevo Testamento. Porque Jesús dijo, como dice ahí, pero yo les digo. Moisés les mandó esto, pero yo les digo esto. No matarás, dijo Moisés, pero yo les digo, mi medida es más alta. Pero yo les digo, con solo que le llamen necio a su hermano, ya se hacen merecedor del juicio eterno. Con solo que mires mal a tu hermano y digas, no me meto con ese, con esa. Es más que nuestro diezmo. Es el corazón. Es nuestro corazón, es nuestra vida entera lo que Él quiere. Y eso es lo que dice aquí. El asunto es cuánto daban en relación a lo que poseían. Eso revela el carácter esencial de lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios. ¿Cuánto damos en relación a lo que poseemos? Santiago capítulo 2 versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en el reino venidero, para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Esa viuda dio 2 blancas, los fariseos dieron sus diezmos, pero esa viuda iba delante de ellos en el reino de los cielos, según el estándar de Dios. La viuda iba adelante que los ricos. Y la Biblia, hermanos, nos da tantos ejemplos, muchos ejemplos de viudas de fe. Mire, ya que estamos ahí cerquita en Lucas capítulo 4, versículo 26. Lucas 4, versículo 26. Hablando Jesús de la fe de los incrédulos. Dice que ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Pero Jesús dice en el versículo 26, Lucas 4, dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Dice, habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, un país gentil. ¿Por qué Elías en esos 3 años de sequía y de hambre en Israel era el juicio de Dios que había decretado 3 años de sequía sobre Israel? Y Elías mismo lo había pronunciado ese juicio. Y Elías, el siervo del Señor, necesitaba sobrevivir. Y dice Jesús, pero Dios dice, mi Padre no lo envió a ninguna de las viudas de Israel. ¿Por qué no le mandó a ninguna de las viudas? Porque eran pobres. No mandó ahí porque eran pobres, sino porque no tenían fe, porque no eran mujeres de fe. No habían viudas de fe ahí en Israel, pero había una viuda que tenía fe, que iba a mostrar fe allá en Sarepta de Sidón, y allá lo mandó al profeta el Señor, dice. ¿Por qué? Porque allá había una mujer de fe, una viuda de fe, un pobre lleno de fe, rico en fe para con su Dios, que confiaba en su Dios y creía en su Dios. Y ustedes conocen la historia cuando Elías llegó a Sarepta y vio a la viuda que andaba recogiendo algunas cosas para
estaba recogiendo 2 leños cuando él la vio en la entrada a Sarepta y le dijo: ve, hazme algo de comer. Y la mujer dudó, porque ese es nuestro corazón, pero Elías le dijo: no tengas temor, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, hazme a mí primero, le dijo, una torta pequeña cocida, tráela, y después harás para ti, para tu hijo. No pudiéramos decir: Elías está actuando como los fariseos. No, porque mire, Elías después le dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Solo estaba probando la fe, porque Dios prueba la fe a ver si es fe de verdad o no es fe, o es fe fingida. Pero el punto era que Elías sabía que Dios iba a sustentar a la viuda, y la fe de ella fue probada y fue encontrada más preciosa que el oro. Y la viuda le dio una torta de pan y la tinaja de aceite, y la harina no escaseó en la casa de la viuda durante duró la sequía, y la casa de la viuda recibió abundantemente por la fidelidad y la misericordia de Dios. Pero hermanos, concluyamos. La ofrenda que agrada a Dios, la ofrenda que valora a Dios, no está dada por el valor monetario de lo que damos, hermanos, sino que por lo que representa de lo que tenemos, de lo que poseemos. Eso es lo que agrada a Dios. La ofrenda que hace sonreír a Dios es como la ofrenda de Abel, ¿verdad? El primer oferente que encontramos en la Biblia, Abel. Abel no dio de lo que le sobraba, como lo hizo Caín, porque es lo esencial de nuestra ofrenda a Dios. Esa ofrenda sea en servicio, en tiempo, en dinero, como sea, es lo esencial. Génesis dice que Abel trajo de los primogénitos, dice, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor, las primicias, los primogénitos. Dice: y entonces miró a Dios con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque trajo de lo primogénito, trajo de lo más gordo, dice Génesis capítulo 4. Y la carta a los Hebreos confirma eso. Dice: ¿por qué Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? Dice: porque por medio de la fe. Y Dios, dice, da testimonio de sus ofrendas, porque Dios siempre mira nuestras ofrendas, hermano. Siempre Él las va a ver. Tenemos que estar conscientes de eso. Si lo hacemos para Él, Él siempre ve lo que damos y lo que no damos. Él sabe, Él está consciente. Dice Hebreos 11:14 que Dios, dice, da testimonio de sus ofrendas, de las ofrendas de Abel. Y aún ya muerto Abel, dice, todavía ahora hablamos de eso, porque él ofreció un sacrificio más excelente que su hermano, porque lo hizo por medio de la fe. No podemos agradar a Dios sin fe, es imposible agradar a Dios. Y la fe debe de estar presente en nuestra adoración a Dios para que sea grata delante de Él. Pero Él dio lo mejor, dio los primogénitos, dio las ovejas más engordadas, tan distinto, ¿verdad? Que igual en los días de Malaquías, como en los días de Jesús, en los días de Malaquías o en los días de Elías, en los días de Elí, que se había corrompido el sistema de ofrendas. En los días de Malaquías dice que ellos iban ahí donde estaban las ovejitas y buscaban la oveja choca y la oveja patoja y la oveja herida, y esa era la que traían al templo para presentarla por sus pecados. Y eso es lo que muchas veces encontramos, y es lo que Jesús está diciendo, que ellos dieron de lo que les sobraba.
Pero vamos a orar, hermanos, y quisiera invitar a los hermanos músicos si pasan. Pero el Evangelio, hermanos, nuestras ofrendas hablan del Evangelio que hemos creído, hermanos. En el Evangelio Dios nos ha modelado. Y Él nos pide que lo imitemos en esto. Él es el estándar, Él es la vara de medir. Nuestro Dios, lo que Él ha hecho. Él no dice que hagamos lo que Él no ha hecho, hermanos. Él nos pide que hagamos lo que Él ya hizo, lo que Él nos ha dado el ejemplo. Él dio todo lo que tenía. Ese es el Evangelio. Él se despojó a sí mismo para dar una ofrenda perfecta, la ofrenda de su propio Hijo Jesús, sin mancha, sin pecado, sin defecto. Jesús fue el Cordero de Dios, el primogénito de Dios, el unigénito del Padre, el Cordero de Dios, lo mejor, todo lo dio Él, sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Ese es el Evangelio, de que nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, pero Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y ese Hijo de Dios fue la ofrenda perfecta que se ofreció en medio de los siglos. La ofrenda perfecta, sin defecto, que Él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, y esa ofrenda agradó a Dios. Esa ofrenda hizo sonreír a Dios, pero esa sonrisa era para nosotros. Esa sonrisa era para que nosotros ahora podamos acercarnos a Él con libertad. Porque Él dio la ofrenda más perfecta, más grande, más hermosa, más linda que se podía dar. Como dice Pablo, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo. No lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? No, Dios no está porque Él quiere quitarnos algo, no, hermano. Él quiere darnos más. Él quiere librarnos de nuestro corazón cargado y falto de fe y que solo pensamos en nosotros mismos. No, Él nos quiere dar más, Él quiere bendecirnos, Él quiere usarnos, Él quiere que seamos de bendición para otros. Pero no seremos de bendición para otros aunque Él nos dé mucho, si Él no trata, si Él no nos da la fe y si Él no trata con el egoísmo de nuestro propio corazón. Dice, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda del Hijo de Dios, la ofrenda perfecta, esa es la ofrenda que hizo sonreír a Dios. Y que hizo que todas las nubes oscuras y la tormenta que estaba sobre nuestras cabezas se disipara y hubiera un cielo nuevo, un cielo claro y brillante como el de esta mañana para nuestras vidas, y que se abrieran las puertas del cielo para nosotros, porque Dios dio la ofrenda perfecta, dio a su propio Hijo por amor de nosotros. Dio lo mejor y Él quiere que nosotros seamos como Él. Dice, hijos, sean como vuestro Padre que está en los cielos. Como Él es, como yo soy, así sean ustedes, dice el Señor. De eso se trata, de que seamos como nuestro Padre que nos amó, que nos salvó de tal manera. Gracias, Padre, te alabamos esta mañana, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Señor. Te damos a ti